Hola, buenas. Esto, esto es porque estoy a favor de la caza contra el lobo en Galicia. También estoy a favor de un sistema militar que defenda bien a su pueblo. Bueno, esto de los militares tiene cola, trae mucha cola. A ver, como es un conjunto, un ensamblaje de las cosas, los militares son necesarios, defienden la nación, defienden un continente, defienden la vida contra agresores hostiles. Pero, no obstante, en esta época estamos observando un agravio frente a una ciencia que trabaja a favor de un sistema industrial corporativo comercial privado. Todo tiene un conjunto y un efecto dominó, un efecto carambola. Si la economía está privada, como de hecho está privada, es corporativa y es la Reserva Federal de los Estados Unidos y todos los bancos están privados y todas las naciones están endeudadas, desde que nacemos somos deudores, tenemos un problema de justicia, puesto que nuestra justicia es ficticia, no es real. Está hasta las manillas de irrealidad y de ficción. Gente, visto así, porque estoy a favor de la defensa de un pueblo, he dicho, vuelvo a decir, y de la caza del lobo, porque hay dos tipos de lobo. Uno con cuatro patas y otro con dos patas. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? Sigue pasando con el clima en España, sobre todo en el sur. Nos están pronosticando la climatología una semana entera de lluvia. Pues me temo que tengo malas noticias. No va a llover. Y así, y está saliendo sol aquí en Estepona. Estoy viendo claramente hoy día 18 de mayo, ¿de acuerdo? Porque yo lo estoy viendo para toda la semana y se pronostica lluvia 80%. ¿Qué es lo que está sucediendo en los cielos? Porque hemos tenido esos días hermosos, ¿m? Que no llueve. O sea, cielos descubiertos. Bueno, sucede lo que muchos sabemos y sospechamos. Han estado repostando tranquilamente, conociendo el pronóstico, militares y científicos preparados, porque aquí hay una agenda contra el pueblo español. Más claro, el agua. Otra vez, aunque sea irónicamente. Han estado preparando estos grandes cantidades, ¿eh? Toneladas, porque no es de otra manera, para provocar estas nubes lecheadas de químicas, estelas químicas con los aviones, de yoduro de plata y otras sustancias que impiden que llueva. Porque si, y además lo que declara esa evidencia es el sopor, ese calor de invernadero que se siente, que se experimenta
Esto es una realidad. ¿A quién obedecen y para quién trabajan esos aviones durante la noche, durante la madrugada, que no habrán parado de pasar e impiden de las descargas de las lluvias? Trabajan para las corporaciones privadas. Si ellos han decidido, por eso tenemos un problema democrático, de justicia, de separaciones estatales, ¿m? Legislativas, ejecutivas y judiciales. Pero el problema está en las corporaciones privadas del dinero, la economía, del banco. El banco tiene endeudado a las naciones. ¿Vale? Esto es elemental, es un desastre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a parar estas deudas impagables? Que no haya un jubileo, no hay un reseteo, un borrón cuenta nueva. Esto demuestra hasta qué punto llega la incoherencia, la locura de una civilización en poder y en manos de inclusive ya un sistema militar que no reacciona, que está alienado y enajenado, fuera de sí, puesto que nos están rompiendo las presas nos, de agua, los embalses, y encima eh, toda la conspiración, que existe la conspiración, sí, pero si la estamos viendo. Hay una conspiración contra el pueblo y contra las naciones. No es solamente España. Es evidente. Es la corporación de la economía privada contra las naciones. ¿Qué es lo que sucede? Si el pueblo, como ha de hacer el pueblo, que es manifestarse tranquilamente, vaya a la Moncloa y Pedro Sánchez, no te queremos, vete, puesto que has dado puerta libre, barra libre, para que pasen aquí a fumigarnos a diestro y siniestro, fuera no te queremos, hay que ir a la Moncloa. Gente rural, gente de todas partes. Desde luego la gente que se conciencie que es la única solución. Sacar de la Moncloa este sistema político que favorece a estas órdenes corporativas, esta oligarquía privada, de economía privada. Porque en filosofía ni mucho ni poco. Todos queremos tener algo privado, una propiedad, un pequeño capital, un pequeño negocio. Pero el embudo, el extremo es una barbaridad. No se puede ir tan extremo. ¿Por qué? Porque sobornan a todo el mundo. Es más, hacen capitalismo extremo, comunismo. O sea, para las corporaciones, en detrimento de la economía, de la cultura, del bienestar, de la justicia, de la equidad social y, por supuesto, de la calidad de vida. Si no hay agua, si no llueve, nosotros estamos abocados en 10 meses después, inmediatamente, sin agua, vamos a pasar hambre en España. Tenemos que sacar esta gente del liderazgo, ¿de acuerdo? Inclusive sospechamos que puede que haya muy atentos, puesto que se permite el voto digital, que es otra cosa que no se debería de permitir, como tampoco deberían de permitirse que votasen los funcionarios, pues van a votar son los pelotas a quienes pagan el sueldo. Hay que regular el sistema de sufragio universal. Quiero decir con eso que es importante repasar documento 72 porque el del libro Durante que nos explican cómo funciona el sufragio universal en otro mundo. Es orientativo, de manera orientativa, muy esclarecedor. También nos explican más cosas, aunque esto es salirse, pero quiero decir que no es salirse porque en realidad es aportar ideales para corregir nuestra civilización.
Al igual que además en este mundo vecino, mm, las deudas estatales no perduran más de 25 años y nosotros estamos endeudados hasta las manillas. ¿Por qué? Porque el dinero está privado. Está privado, es... Claro, hacen... Estas gentes que tienen corporaciones de petróleo, de gas, de eléctricas, de todo, ponen los precios que quieran, hacen las crisis cuando quieren, disparan todo y en definitiva, ¿qué es lo que se consigue con ese poder en unas pocas manos? Ellos hacen el dinero gratis, todo el que quieran. Nosotros estamos cogiendo las migajas. ¿De acuerdo? O sea, es realmente una aberración, una abominación. ¿Se acuerdan en el hemiciclo los diputados, se acuerdan de una medida digna? Una medida digna. Voy a repetir cómo ellos hacen. Siempre repiten las cosas para ponerle más énfasis. Para el hogar. Una medida digna para el hogar, para la intimidad, para la familia. ¿Se acuerdan? O hablan de 30 metros cuadrados para una pareja que tenga 3 hijos. Y ya está. Eso, ellos sí, casoplones. Para ellos sí, casoplones. Pero no se acuerdan de esa medida digna. Bueno, que sepan que nosotros tenemos ese problema gravísimo que es judicial, democrático, y que estos militares que hay que corregir obedecen a esa oligarquía privada, esa economía privada. Y por lo tanto la democracia no existe. Es una caricatura de democracia. Una democracia joven, inmadura, semidemocracia, semicivilización, puesto que hay guerras en Ucrania. Mientras que vivamos en una civilización con esta disparidad y falta de equilibrio filosófico y falta de equidad judicial, somos actualmente, porque dejaremos de serlo, podéis estar seguros, somos una civilización semicivilizada. Bueno, así dicho esto, que es el problema, ¿de acuerdo? Vamos a vivirlo, vamos a solucionarlo, por favor, porque nos lleva los niños, los ancianos, nosotros, todos, nos lleva a la ruina. Y hay que ser prácticos. ¿Cómo hay que ser prácticos? Pues tomando medidas, acciones en movimientos pacíficos. Allí vamos, venga, las fuerzas del Estado, las fuerzas, que lo saben ellos, los militares, es que esto es una incoherencia. Y por supuesto lo que debemos es concienciarnos, porque la televisión está para distraer. Muchas distracciones, pero el problema real, los problemas reales no se solucionan. Y son estos. Esta economía privada que soborna y hace simpatizar y que se asocien incluso los militares, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a seguir leyendo aquí donde me quedé el documento 72. Irónicamente, el estado de preparación militar en un planeta vecino, documento 72. Y dice así: el presidente del Consejo de la Defensa Nacional puede nombrar a los diplomas
a los diplomados de las escuelas militares federales como guardianes de la civilización, en 7 grados según la capacidad y la experiencia. Este consejo está compuesto de 25 miembros nombrados por los tribunales de padres, educativos e industriales más elevados, confirmados por el Tribunal Federal Supremo, y está presidido de oficio por el jefe del Estado Mayor de los Asuntos Militares Coordinados. Estos miembros prestan su servicio hasta la edad de 70 años. Hay que recordar que este planeta vecino tiene una duración de vida igual que aquí, 90 años. Por tanto, estas personas militares se jubilan a los 70 años en el cuerpo militar. ¿De acuerdo? Los cursos que siguen estos oficios designados duran 4 años y están relacionados invariablemente con el dominio de algún oficio o profesión. La formación militar nunca se imparte sin esta enseñanza industrial, científica o profesional asociada. Cuando termina la preparación militar, el interesado ha recibido durante sus 4 años de cursos la mitad de la educación que se imparte en cualquier escuela especial, donde los cursos duran también 4 años. De esta manera se evita la creación de una clase militar profesional, proporcionando a una gran cantidad de hombres la oportunidad de ganarse la vida al mismo tiempo que adquieren la primera mitad de una formación técnica o profesional. Curioso, ¿verdad? Curioso, porque es un mundo, es un continente, 100 naciones, recuerdo, y sucede que, claro, ahí han decidido, ahora veréis, de llevar no ser hostiles con esas 100 naciones contra otras naciones más atrasadas, sino que las dejan ahí y no son hostiles con ellos, los dejan ahí. Entonces se van turnando, miran el tema militar como una profesión duradera de unos 4 años y se van turnando. No es una formación ahí para quien elija, ¿no? Quien quiera quedarse y quien no. Más o menos como aquí. El servicio militar en tiempos de paz es puramente voluntario y el alistamiento, perdón, en todas las ramas del servicio es por 4 años, durante los cuales todo hombre sigue algún tipo de estudio especial, además del dominio de las tácticas militares. La formación musical es una de las ocupaciones principales, de las cuales militares centrales y de los 25 campos de entrenamiento repartidos por la periferia del continente. Durante los periodos de inactividad industrial, muchos miles de desempleados son utilizados automáticamente para reforzar las defensas militares del continente tanto en la tierra como en el mar y en el aire. Bien, aquí como digo, pues estamos viendo para quién trabajan los militares, ¿eh? La gran cizaña que tiene nuestro mundo, porque tenemos la ventaja de tener esta capacidad creativa y reflexiva gracias al espíritu de la verdad y saber identificar la verdad y dónde está el engaño, la mentira y la verdad otra vez y el bien. Seguimos. Aunque esta nación mantiene una poderosa organización militar para defenderse de las invasiones de los pueblos hostiles que la rodean,
se puede indicar a su favor que desde hace más de 100 años no ha empleado esos recursos militares en ninguna guerra ofensiva. Se han civilizado hasta tal punto que pueden defender vigorosamente su civilización sin caer en la tentación de utilizar su poder militar con fines agresivos. No se ha producido ninguna guerra civil, no se ha producido ninguna guerra civil desde que se estableció el Estado continental unificado, pero durante los dos últimos siglos este pueblo se ha visto obligado a sostener nuevos conflictos defensivos encarnizados, tres de ellos contra poderosas confederaciones de potencias mundiales. Aunque esta nación mantiene una defensa adecuada contra cualquier ataque de sus vecinos hostiles, consagra mucha más atención a la formación de sus estadistas, científicos y filósofos. Miran por los que miran por el Estado, por, por la región, por el área que compone esos 100 estados, y por los científicos y por los filósofos. Miran por cuidarse ellos mismos de no meterse en problemas. ¿Os dais cuenta? Ahora, si son provocados, pues sí que atacan. Cuando está en paz con el mundo, todos los mecanismos móviles de defensa se emplean íntegramente en los negocios, el comercio y el esparcimiento. Y el esparcimiento, cuando se declara la guerra, toda la nación se moviliza. Durante el periodo de las hostilidades, todas las industrias pagan a sus empleados un salario militar y los jefes de todos los departamentos militares se convierten en miembros del gabinete del jefe del ejecutivo. De acuerdo, última sección, las otras naciones, que es con las que están teniendo problemas en este mundo, que es bueno repasar. Estas 100 naciones confederadas tienen problemas con otras, con problemas competitivos, como estamos viendo aquí, pero a diferencia que la competencia nos la hace un caballo de Troya milenario. El caballo de Troya que tenemos aquí es ni más ni menos que es una economía privada, corporativa, de pueblo elegido, elitista, de gobierno profundo, llámese masones, jesuitas del Vaticano, házaros, judeo-házaros, de acuerdo, son grupos, pero que están todos de acuerdo en tratarnos a la civilización con inferioridad, como masa animal, y ellos con superioridad. Pero os voy a decir, si ellos, como de hecho estamos viendo, teniendo el poder, son capaces de poner este mundo en vía pacífica, ¿quiénes son los diabólicos? ¿Quiénes son los satánicos? ¿Quiénes son los luciferinos? Que pueden hacer la paz y prefieren la guerra. ¿Quiénes son los animales? Son ellos, no es el pueblo. El pueblo es víctima de un sistema corrupto, judicialmente, un sistema deshumanizado judicialmente, un sistema ficticio judicialmente. Las otras naciones, aunque la sociedad y el gobierno de este pueblo excepcional son superiores en muchos aspectos a los de las naciones de Urantia, aquí se nos dice anteriormente que nos llevan 200 años.
tampoco es en este inmenso universo, gente, hay muchos mundos habitados, ¿eh? Hay muchos avistamientos y es elemental. ¿De acuerdo? El Blue Beam no pueden intentar de meter miedo mientras que exista este poder en la oligarquía económico privado, corporativo, que hacen caballos de Troya. De hecho, tienen endeudadas, vuelvo a reitero, a todas las naciones. O sea, es un problema de que ellos dicen, no, os prestamos dinero, pero quien han provocado, a quien han metido las cizañas son ellos. Para luego decir, nos necesitáis. Pero los culpables y responsables son ellos, puesto que han provocado el problema y luego, claro, ellos son el problema y la solución, porque tienen el dinero, cuando el dinero forma parte de las naciones, del pueblo, porque las naciones representan al pueblo. Esto es elemental, esto es de parvulario. A ver, esto es no es que parvulario dentro de una mente sana, normal. Nosotros estamos viviendo un mundo anormal, en cuarentena espiritual, diabólico, con un credo, con unos dogmas, con unos rituales inclusive, que se salen de lo que es normal. ¿De acuerdo? Basado en provocar el terror, el miedo y la locura, porque no está bien esto. Y sigue diciendo así. Bueno, como repito la frase, aunque la sociedad y el gobierno de este pueblo excepcional son superiores en muchos aspectos a los de las naciones de la Tierra, debemos indicar que en los otros continentes hay 11 en este planeta. Los gobiernos, esos 11 gobiernos, son debidamente inferiores a los de naciones más avanzadas de nuestra Tierra. Para que veáis, está diciendo claramente que hay un choque de culturas. En ese mismo mundo hay hordas, curiosamente, es algo biológico, es algo que, en fin, como aquí pasó en el Edén. ¿De acuerdo? Nuestro mundo es muy peculiar porque se ha ido desarrollando, pero sigue habiendo un problema, un choque de cultura, una, unos credos más avanzados que otros. Por ejemplo, la Trinidad del Paraíso, ha de entender que la divinidad está en las personas en cuanto y en tanto se las educa bien. Esa espiritualidad, ese fragmento de Dios está en nosotros, nuestros corazones y nuestras mentes. Y esto es lo que nos quieren robar. Nos están robando, pero hay que decirle basta ya, porque esto es nuestro, no no es así. Por lo tanto, los verdaderos Gojin, por, por cómo se nos trata en los protocolos de priorato de Sion, o sea, nos ponen toda la planificación que van a hacer, meternos venenos desde los cielos, en todas partes, sospechosamente, frente a las pruebas y evidencias, está sucediendo. No es que yo me lo esté inventando, está sucediendo realmente. Los gobiernos son de... Sí, bueno, aquí dice eso, ¿no? Son más inferiores. Quiero decir que, ¿por qué vuelvo a retomar? Porque yo tenía problemas muchas veces hablando, me decían, Tomás, es que tú lo mezcla todo. No, es que en realidad hay un ensamblaje y hay un conjunto para intentar de hacer un esquema de lo que pasa en el mundo. Si no, podemos intentar. Luego sí que hay problemas, o mejor dicho, soluciones que hay que cogerla una a una. Pero cuando hablamos de un problema que afecta a todo, pues debemos de saber que ese problema, que es las corporaciones privadas económicas, en la que hacen esas múltiples divisas, no quieren, por ejemplo, que Rusia
perteneciendo a Europa, entre la Comunidad Europea, es la solución para el conflicto actual. ¿Por qué? Porque era supuestamente una nación demasiado grande. ¿Qué tienen que ver? Si la Comunidad Europea lo representa, en principio ha de ser así, para que veáis que hay una contradicción y un doble filo, una doble moral. Significa esto que cuando vuelvo a reiniciar, cuando hablamos de un problema, pues sí, vamos a solucionar en concreto, por ejemplo, la inmigración descontrolada, pues hay que hablar en concreto de ese problema. Pero si esto viene precisamente, esta inmigración descontrolada viene porque está subvencionada por estas corporaciones privadas que hacen dinero de la nada, entonces por eso hay que hacer un conjunto de todo. Ya parece un popurrí, pero no lo es. Para eso tenemos la mente, para reflexionar, para saber que hay muchos frentes y el mayor frente de todos es esa economía corporativa, federal, privada, en la que al final se termina autodestruyendo, como estamos viendo lo que está pasando con el dólar. Bien, y dice así, para terminar, en el momento actual, este gobierno superior tiene el proyecto de establecer relaciones diplomáticas con los pueblos inferiores. Me voy allí, a aquel mundo, y regreso a este. Yo me doy cuenta qué acuerdo tenemos que tener con estos que dicen llamarse superiores, que están en ese poder financiero y tienen a los economistas locos que realmente no podemos, tenemos, no es ponerse de acuerdo con ellos, sino es decir, hey, ustedes sois los listos de la clase, los que no respetáis ni al profesor ni a vuestros compañeros de curso, despedirlos fuera de la clase. Se acabó. Queremos orden verdadero, leyes verdaderas, justicia verdadera, derechos. Porque el sistema de jueces está en pañales, o sea, que hay que seguir escuchando. Os recomiendo aquí, aunque me salga de la lectura, aunque queda poco, no importa, Soberanía a través de desvincularse de la ficción, Granada, de Juan Ra Kalinga, ¿de acuerdo? Soberanía a través de desvincularse de la ficción jurídica, ¿de acuerdo? Genuino, Juan Ramón Kalinga. Lo estoy viendo por segunda vez y no tiene desperdicio. Cómo funciona el Vaticano, cómo funciona, pues a lo largo de la historia, cómo ha funcionado todo. Y no puede ser, porque es que no hacen pasar agua, o sea, no están metiendo un sistema de sequía y que no va a llover y debería estar lloviendo, pero claro, pasan los aviones y no llueve. Acción. Ir a tranquilamente bueno, no os queremos, váyanse del hemiciclo los diputados, la Moncloa, pues, puesto que no habláis del problema más gordo, que es el primero, que es que ustedes mismos cobráis del gobierno y cobráis de las corporaciones. Cobráis de los ciudadanos españoles y cobráis de las corporaciones, que a su vez esas corporaciones obedecen a este dinero privado gratis de la Reserva Federal. Es todo este caos que tenemos en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en las zonas rurales, agricultura, pescadería. Esta locura que no tiene que pararlo, que no es la Biblia, que la Biblia sí, que es el libro Durante, a gente. El libro Durante está aquí para que no pase estas cosas. Y hay personas como yo que estamos aquí para decirlo, que no deben de pasar estas cosas.
para solucionar los problemas y no permitir que estas mafias, que estos chicos malos de la clase permanezcan en la clase. Deben ser expulsados de la clase con sentencia de muerte, si ha de ser así. Por eso he visto de militar también, porque exijo justicia en el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando. En el momento actual, este gobierno superior tiene el proyecto de establecer relaciones diplomáticas con los pueblos inferiores, hemos dicho, y ha surgido por primera vez un gran jefe religioso que recomienda el envío de misioneros a estas naciones circundantes. Y dice así, tomen nota, nos tememos que estén a punto de cometer el mismo error que tantos otros han realizado intentando imponer una cultura y una religión superior a otras razas. ¿Qué cosa tan admirable se podría hacer en este mundo si esta nación continental, con una cultura avanzada, se limitara a salir al exterior para traer hasta su territorio a los mejores elementos de los pueblos vecinos y luego, después de haberlos educado, enviarlos de vuelta como emisarios de cultura a sus hermanos sumidos en la ignorancia? ¿Os habéis dado cuenta que aquí las conquistas que aún no nos habíamos conquistado aquí, en esa moralidad vital y necesaria, ya íbamos a... En fin, las cosas pasaron como pasaron, pero ahora hay que corregirse. Porque fueron necesarias, ayudaron. Al fin y al cabo, para darnos cuenta de que el problema grave y gordo sigue estando. En definitiva, lo ideal es traer, eso lo hicieron en el Edén también, personas inteligentes de afuera, los mejores de afuera. En esta época tenemos la ciencia, tenemos el mundo digital, ya no es necesario, ya es la conciencia que está trabajando, el espíritu creativo, con el espíritu de la verdad. Esto ya no es necesario, estamos trabajando desde nuestros propios hogares. Bien, diciendo la verdad y el bien, la bondad, la belleza y la verdad. A ver, entonces, ¿os habéis dado cuenta? Traer a la gente inteligente de afuera, prepararlos y para que les explicase cómo volvieran a sus tierras y explicarle cómo lo hacen en ese pueblo para educarlos, en vez de sentirse esa misma gente invadidos, que eso provoca pues una aceleración no deseada, no se puede acelerar, ¿no? ¿Sabéis? Se trata de hacerlo despacito, cada pueblo tiene su ritmo. Está pasando con el pueblo musulmán, tiene su nivel, los problemas los tienen ellos, los tienen que solucionar ellos. Si mezclamos así, lo que estamos acelerando y provocando un caos, un choque de cultura, un sistema contracultural. Están habiendo violaciones, no se respeta a las mujeres en el norte de Europa, hay problemas de todos colores. Las soluciones, como al haber una inmigración por el tema industrial, el tema laboral, esas personas que nacieron musulmanes, nacieron en Francia, por ejemplo, patria de la inmigración, pero en mi caso, que yo nací en Francia, pues lo sé, que italianos, turcos, árabes, argelinos, marroquíes, portugueses, españoles. O sea, significa que allí, cuando esa gente, cuando regresa,
cuando regresan de vacaciones, pues, no, qué bien estamos, sí, 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 pero no es solamente eso, el tema material, sino es el tema moral avanzado, en principio, que hay en Francia, que hay también en España, en Alemania, en el viejo continente. Y bueno, pues los mismos que han vivido en Francia, por ejemplo, que es un buen ejemplo, pues Francia va por delante, están más avanzados que aquí en España, ¿no? Es un buen ejemplo, en definitiva. Entonces, lo dicho, ¿no? Pero no permitir esta inmigración descontrolada que estamos ya viendo que es un otro frente de locura que no puede ser. Y sigue diciendo, si un hijo magistral, que es un hijo de la Trinidad del Paraíso, ¿de acuerdo? Es un ungido, un hijo magistral es un ungido. Entonces, adquiere una memoria, una capacidad para enseñar, educar, que ha tenido una experiencia, debe de ser, pero vamos, un hijo magistral es un hombre inteligente y ungido por el Espíritu, en definitiva, a través de la experiencia. Dice así, si un hijo magistral viniera pronto a esta nación avanzada, es indudable que se podrían producir grandes acontecimientos en este mundo. Esta narración de los asuntos de un planeta vecino se lleva a cabo debido a un permiso especial y con la intención de hacer progresar la civilización y acelerar la evolución gubernamental en Urantia. ¿Os dais cuenta? Se podrían narrar muchas más cosas que interesarían y sorprenderían sin duda a los urantianos, que somos nosotros. Nosotros somos urantianos, que lo sepáis, es que yo lo sé porque a ver, yo lo he oído con los oídos del Espíritu. También he visto con los ojos del Espíritu, por eso sé de lo que hablo. Pero este es otro asunto, es mi experiencia religiosa genuina. Y sigue diciendo, pero esta revelación abarca los límites que nos marca el mandato que hemos recibido. No lo pueden decir todo. Sin embargo, los urantianos deberían tomar nota de que su esfera hermana, este planeta vecino, en la familia de Satania, por eso tenemos a Satanás, nosotros estamos en un sistema ah, universal, local, ¿de acuerdo? Que se llama Satania, ¿de acuerdo? Hay más nombres. No se ha beneficiado ni de las misiones magistrales, ni de las misiones de donación de los hijos paradisíacos. Así que están diciendo que están más avanzados, pero lo que ha pasado es que allí no ha habido una rebelión. Bueno, sin embargo, los urantianos deberían tomar nota de que su esfera hermana en la familia de Satán no se ha beneficiado ni de las misiones magistrales ni de las misiones de donación de los hijos paradisíacos. Los diversos pueblos de Urantia tampoco están separados los unos de los otros por la disparidad cultural que diferencia a esta nación continental de sus vecinos planetarios. O sea que no hay tanta disparidad. Esto es porque aquí se derramó el espíritu de la verdad hace 2000 años. ¿De acuerdo? Y nos podemos entender mucho mejor. El derramamiento del espíritu de la verdad proporciona la base espiritual para llevar a cabo grandes logros a favor de la raza humana del mundo sobre el que se otorga. Urantia está, por lo tanto, mucho mejor preparada
para hacer realidad más inmediatamente un gobierno planetario con sus leyes, mecanismos, símbolos, convenciones e idiomas. Ah, aquí dice idioma sin ese, pero yo entiendo que las prisas no son nada buenas. O sea, no se puede ir... está el inglés, el idioma oficial, pero no podemos... Si van ustedes a Miami, por ejemplo, allí todo el mundo habla español, lo cual podría contribuir de manera muy poderosa al establecimiento de una paz mundial bajo el imperio de la ley y podría conducir algún día bajo el imperio de la ley y podría conducir algún día a los albores de una verdadera época de esfuerzos espirituales y morales, moralidad, puesto que la ciencia está trabajando para las corporaciones privadas, la economía privada, los bancos privados, la ciencia, la industria farmacéutica, todo eso es un grave problema. Entonces, no estamos siendo tratados como personas, sino como ganado, siendo personas. Tenemos ese problema en este mundo, en esta época. Una época así es el umbral planetario hacia las épocas utópicas de luz y vida, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Revelación de época. Cuídense que tenemos un mundo muy ajetreado y hay que moverse. Os pondré el enlace de, de aquí de Juan Ramón sobre la soberanía y también el enlace sobre la lectura que acabo de hacer. Pasen buen día. Hasta luego.